El eco de los que no descansan. En la negrura sin tiempo del inframundo griego, donde los ríos del lamento serpenteaban entre ruinas de voluntades rotas, algo empezó a agrietar la quietud. Los muertos murmuraban. No con voces, sino con presencia. Una presión intangible vibraba en los pasillos de piedra de Hades, el reino del eterno silencio, donde las almas no lloraban, ni reían, ni soñaban, hasta ahora. Hades, el señor de los dominios subterráneos, se irguió en su trono de obsidiana. Su túnica se agitaba como si respirara vida propia, y su mirada, incorruptible, impenetrable, se fijó en el horizonte muerto. Algo imposible había ocurrido, almas antiguas, selladas desde el origen, se estaban desvaneciendo de su prisión. No se trataba de una fuga cualquiera, aquellas almas no solo escapaban, sino que reencarnaban, fuera de su ciclo. Y eso alteraba el equilibrio de toda existencia. Esto no es caos, murmuró Hades con voz hueca, esto es interferencia. Muy lejos, al otro extremo del plano cósmico, el monte Kailas se envolvía en llamas azules que no quemaban, sino que purificaban. En el centro, rodeado por un círculo de fuego que danzaba en silencio absoluto, Shiva meditaba. El dios del ciclo eterno, el destructor de ilusiones, sintió una vibración fuera de su danza sagrada, el karma estaba desequilibrado. Una voz interna, o quizás el universo mismo, susurró. Las almas cruzan los planos. El equilibrio ha sido roto. Hay un reino donde la muerte se ha vuelto estéril, y los antiguos retornan sin juicio. El renacimiento ha sido corrompido. Shiva abrió sus ojos. 3 universos temblaron en un segundo. No necesitaba preguntar de dónde provenía la alteración, solo un dios podía encerrar almas y pretender que no tuvieran final. Solo un dios podía confundir la muerte con posesión. El destructor se puso de pie, y con él, 1 millar de soles se apagaron solo para volver a nacer. Su tridente brilló con un fuego más antiguo que los dioses. No era ira lo que impulsaba sus pasos, sino el deber cósmico de mantener la danza del universo. La muerte y la vida debían coexistir, no esclavizarse mutuamente. Mientras Shiva se preparaba para cruzar hacia el inframundo, un dios menor del Dharma se le acercó, señor de la danza, si entras a ese reino, ¿regresarás? Shiva solo respondió, regresar no es el punto. El ciclo debe continuar. En el Tártaro, Hades convocaba a sus sombras más fieles. Erinias, antiguos castigos vivientes, emergían de las grietas del suelo. No solo se trataba de proteger su dominio, sino de preservar el equilibrio de la muerte. Para Hades, Shiva no era un destructor, era una amenaza. Si el hindú descendía, sería una guerra de conceptos, no de poder. Y ese era el conflicto más peligroso de todos. Mientras los planos comenzaban a colapsar y grietas interdimensionales asomaban entre la noche del inframundo y el fuego eterno del Kailas, la sombra de un duelo inevitable se dibujaba sobre el cosmos. Ambos sabían que lo que estaba en juego no era la victoria, sino el significado mismo de la muerte. Umbral entre mundos, el universo respiraba de manera distinta aquella noche cósmica. Un resplandor azul descendía desde las alturas, cruzando el vacío como un cometa sagrado. No era una estrella, ni un alma, ni un presagio, era Shiva, avanzando sin prisa por el Vaitarna, el río que ningún hindú debe cruzar sin ofrenda, y sin alma. Pero él no necesitaba puentes ni ritos. Las aguas se abrían a su paso como si lo reconocieran, como si supieran que lo inevitable caminaba. Cada paso lo acercaba al umbral de un dominio ajeno, el inframundo griego. Pero antes de llegar, debía cruzar el multiverso de las fronteras, un plano donde los mitos colisionan, donde los dioses olvidados lloran por sus nombres borrados. Allí, los ecos de Tlaloc, Anubis, Morrigan y él observaban en silencio. Ellos ya no gobernaban, pero aún sentían. Una figura emergió entre las nieblas de ese plano intermedio, Charon, el barquero eterno. Pero no llevaba su barca. Caminaba, como un ciervo enfrentando al juicio final. No puedes cruzar, destructor. La muerte aquí no baila contigo. No busco la muerte. Busco su guardián. Charon dudó, por primera vez en eones.
Entonces prepárate. Él también te busca. En las profundidades del Tártaro, Hades acariciaba a Cerbero, cuyas 3 cabezas respiraban inquietas. Las almas en pena aullaban desde sus jaulas, y el suelo temblaba al ritmo de los truenos que no venían del cielo, sino del inframundo mismo. Perséfone lo observaba en silencio, con ojos tristes y distantes. ¿Vas a enfrentarlo? Él cruza los planos como quien atraviesa un campo de flores. No respeta las fronteras. ¿Y tú las respetas? ¿O temes lo que representa? Hades no respondió. Su túnica se tornó más oscura. Porque Schive no era solo un enemigo, era una idea. Una amenaza filosófica que erosionaba su fundamento. El dios hindú no buscaba esclavizar la muerte. La abrazaba, la destruía, la reciclaba. En cambio, Hades conservaba. Guardaba. Sostenía el orden de las almas como si fueran un archivo perfecto. 2 concepciones opuestas del alma. 2 arquitecturas divinas que no podían coexistir sin colisión. Schive por fin tocó el umbral de Erebo. Su presencia hizo vibrar el espacio-tiempo. Oscuridad griega y fuego hindú colapsaron en un instante. Y entonces, la voz de Hades se alzó como un trueno profundo desde las grietas del mundo. No eres bienvenido aquí, destructor. No vengo por ti, Hades. Vengo por las almas que has perdido. Vengo por el karma que has fracturado. El cielo subterráneo se partió, dejando caer una tormenta de cenizas negras. Las furias se alzaron. Cerbero rugió. Y Schive, simplemente giró su tridente. Si el ciclo debe arder para restaurarse, que así sea. En ese momento, el juicio comenzó. Pero no ante un tribunal, sino entre sombras, fuego y eternidad. Las puertas del juicio. La batalla no comenzó con golpes. Comenzó con silencios. En los límites del Erebo, donde el concepto de tiempo se disuelve, Schive y Hades se enfrentaban con la mirada. No era un duelo físico aún, sino metafísico. 2 concepciones del universo respirando una frente a la otra. 2 filosofías que no podían habitar el mismo cosmos sin desgarrarlo. Schive flotaba, rodeado por un aura de fuego azul. Su piel brillaba como el acero forjado en meditación. Detrás de él, los símbolos danzantes del Trimurti se encendían con cada respiración. Hades permanecía estático. La oscuridad no lo rodeaba, lo obedecía. El mismo espacio parecía comprimirse a su alrededor. Su mirada era de piedra, pero su voz vibró como un trueno contenido. Este no es tu ciclo. No es tu plano. El karma no tiene fronteras, Hades. Y las almas que huyeron de tu dominio distorsionan la reencarnación en todos los mundos. En ese instante, miles de almas rotas comenzaron a surgir del vacío. No eran fantasmas. Eran fragmentos, residuos de vidas inconclusas, atrapadas entre la muerte y el renacer. Schive las miró con compasión. Hades, con decepción. Te niegas a entender, dijo Hades. Mi reino no es cárcel, es equilibrio. Las almas deben permanecer hasta ser olvidadas. ¿Y si nunca son olvidadas? ¿Y si su memoria deforma la realidad? Entonces las retengo. Eso es justicia. El plano comenzó a temblar. Las almas, agitadas por la presencia de ambos dioses, giraban como hojas atrapadas en un torbellino. Las furias descendieron en un aullido, seguidas por sombras ancestrales. Schive levantó su tridente y una ola de energía dispersó la oscuridad como humo al sol. No vengo a destruirte, Hades. Vengo a quemar el apego que tu reino ha construido. Fue entonces cuando el primer golpe cayó. Una lanza oscura, forjada con los minerales del Leteo, surgió del suelo y atravesó el aire. Schive la desvió con un giro de su mano, y su danza comenzó. Cada movimiento era un mantra, cada paso una ruptura de las leyes que el inframundo conocía. El Tandava, la danza cósmica de la destrucción, había sido invocada.
Hades alzó su báculo de hueso y piedra. Del suelo emergieron cadenas vivientes, forjadas con pactos y pecados. Intentaron aferrar los tobillos de Schive, pero fueron reducidas a polvo por su aura ardiente. Las sombras se retorcieron. El plano se quebró. Desde el centro de su dominio, Hades murmuró algo que ningún oído humano podría soportar. La palabra invocó a los olvidados, aquellos que murieron sin nombre, sin tumba, sin recuerdo. Un ejército de espectros sin rostro que obedecían únicamente al silencio. Pero Schive no luchaba solo. El fuego eterno lo seguía. Y con él, surgieron formas luminosas, almas que sí completaron su ciclo, que aceptaron la disolución, que se ofrecieron a la eternidad. No eran soldados, eran reflejos del equilibrio. La colisión era inevitable. Y mientras los ejércitos de lo conocido y lo trascendido se acercaban, los dos dioses se sumergían en un nuevo plano, uno donde los conceptos son más reales que la materia. Allí se decidiría si la muerte era prisión o tránsito. Y si la eternidad debía ser rediseñada. ¿El plano del olvido? Las leyes del cosmos crujieron como huesos antiguos cuando Schive y Hades cruzaron el umbral invisible hacia el plano del olvido. No era parte del inframundo ni del samsara. Era un lugar intersticial, formado por pensamientos olvidados, almas sin nombre, dioses extintos y destinos que jamás fueron. Aquí no existía el tiempo, ni el cuerpo, ni el lenguaje. Solo conciencia, y el peso abrumador del silencio eterno. Schive avanzó con los ojos cerrados, danzando sin mover un solo músculo. Su forma se desvanecía, adoptando la consistencia de los recuerdos. Cada paso que daba era una liberación, una entrega. Hades caminaba sin huella. Su sombra era más nítida que su cuerpo. Parecía un pensamiento que no quiere irse, una culpa ancestral. ¿Sabes dónde estás?, preguntó el griego, su voz desgarrando el aire. Estoy donde las almas que tú retienes claman sin voz. Aquí se guardan los ecos que se niegan a desaparecer, respondió Schive. El dios hindú extendió su palma, y de ella surgió un remolino de luz. Era un recuerdo, una anciana que cantaba a su nieto antes de morir. Una historia que jamás fue contada. Una vida ignorada por los grandes relatos del mundo. No todas las almas deben olvidarse, Hades. Algunas tienen que ser contadas para romper el ciclo. El señor del inframundo endureció su semblante. El olvido es un regalo. Sin él, los mortales no soportarían el peso de su existencia. Tú quieres quemar el velo. Yo lo mantengo. Entonces apareció Mnemosine, la diosa de la memoria. Su forma era transparente, ondulante, como un río de palabras inconclusas. Ella no hablaba, recordaba. Sus pensamientos invadieron la mente de ambos dioses, mostrando guerras, extinciones, nacimientos, la rueda infinita. Si liberan estas almas, advirtió su recuerdo, el pasado retornará con violencia. El multiverso no está preparado para los ecos de lo no vivido. Pero ni Schive ni Hades retrocedieron. El espacio se rompió. Una fisura abrió el núcleo del plano del olvido y de allí emergió una criatura que no pertenecía a ninguna mitología, el devorador de recuerdos, una entidad nacida del exceso de memoria. Tenía 1000 bocas que gritaban historias inconexas y ojos que lloraban escenas que nunca ocurrieron. El monstruo se abalanzó hacia ambos dioses con una velocidad inhumana. Hades fue el primero en responder, su báculo emitió un pulso oscuro que desintegró parte del ser, pero la criatura se regeneró con nuevos relatos robados. Schive lanzó un mantra silente, y una rueda de fuego giró en su espalda. Su cuerpo adoptó 100 formas distintas, como si canalizara a los sabios, guerreros y poetas que alguna vez fueron olvidados. Cada golpe era un fragmento de verdad. El devorador gritó. Los muros de la realidad vibraron. En el clímax del combate, cuando la criatura se lanzó para devorar a Mnemosine, Hades hizo lo impensable, se interpuso. Sus ojos, por primera vez en eones, mostraron compasión. No por la diosa, sino por todo lo que ella representaba. Schive selló el momento con un gesto sagrado.
convirtió el grito de la criatura en un himno. El devorador se detuvo. Comprendió. Y estalló en millones de fragmentos de recuerdos que regresaron a las almas huérfanas. Entonces, el plano del olvido se quebró. La grieta liberó un torrente de historia pura que descendió sobre el inframundo como una tormenta de sabiduría. Y con ella, llegó algo más. Desde las profundidades olvidadas del multiverso, algo se despertó. Una conciencia que jamás debió recordar quién era. ¿El príncipe del abismo? Cuando la lluvia de memorias cayó sobre el inframundo, no trajo consuelo, trajo reconocimiento. Entre las almas perdidas, hubo una que recordó su nombre. Y al recordar, despertó. Desde el fondo más antiguo del Tártaro, surgió una figura vestida de sombra y arrogancia, Zagreus, el hijo olvidado de Hades. Ni muerto ni divino, portador del linaje del abismo y el anhelo de libertad. Padre, dijo con voz temblorosa, ¿creías que podrías ocultarme de la existencia? Hades no respondió. Solo bajó la mirada. Porque el precio de mantener el equilibrio había sido sellar a su propio hijo, una fusión de caos y redención que incluso el Olimpo temía. Shive, al contemplar a Zagreus, sintió el eco de una verdad más profunda. Esta aparición no era azar. Era el resultado del karma no resuelto, del tiempo no purgado. Zagreus alzó la mano y el inframundo reaccionó, los ríos de lava se tornaron negros, los muros respiraron y los gritos de los condenados cesaron. El equilibrio estaba en juego. Mi nacimiento fue tu vergüenza, Hades. Mi encierro, tu miedo. Pero ellos, señaló Aschive, trajeron el juicio. El fuego de la renovación ha llegado. Y yo soy su mensajero. Las tierras del más allá comenzaron a fracturarse. Las almas antiguas vagaban sin ley, y los demonios menores huyeron hacia la oscuridad. Solo los dioses permanecieron. Shive no se inmutó. Cerró los ojos y danzó en silencio. El Tandava, su danza de destrucción, comenzaba. Cada movimiento era una vibración del universo, un latido del tiempo. El suelo temblaba al compás de su ritmo. Zagreus se lanzó hacia él, envuelto en sombras vivas. Su cuerpo parecía contener 1000 entidades fusionadas, el alma de un héroe, la rabia de un titán, la tristeza de un dios abandonado. El choque fue devastador. Fuego contra sombra. Karma contra rencor. Shiva esquivaba no con fuerza, sino con verdad. Cada golpe que no daba era una enseñanza. Cada defensa, un reflejo del dolor ajeno. Pero Zagreus era veloz, hambriento. Cada recuerdo que se filtraba por su piel alimentaba su rabia. Hades finalmente habló. Zagreus, no eres mi error. Eres mi consecuencia. Sus palabras eran como cadenas rotas. Avanzó hacia su hijo, sin escudo, sin arma. Zagreus gritó. Entonces enfréntame. Júzgame. Mátame si puedes. Pero Hades no respondió con violencia. Solo extendió su mano. Y eso fue peor. La sombra en Zagreus titubeó. El odio se quebró por un segundo. Y en ese segundo, Shive colocó su palma sobre el corazón del joven dios. No como ataque. Como despertar. Tú no naciste para ser encerrado. Naciste para elegir. Zagreus cayó de rodillas. El fuego dentro de él se convirtió en luz tenue. Por primera vez, lloró. Del cielo del inframundo descendieron estrellas negras, signos de que los planos estaban fundiéndose. El multiverso se agitaba. Las fronteras entre muerte y vida, olvido y existencia, ya no eran sólidas. Shive miró a Hades. Esto es solo el principio. Y desde el abismo, otro ser comenzó a manifestarse. Más allá del karma. Más allá del Hades. Una entidad que ni los Vedas ni los oráculos habían previsto. Una fuerza que no olvidaba, ni perdonaba. La encarnación del eterno retorno.
La encarnación del eterno retorno en los abismos donde ni la luz de los dioses alcanza, una figura comenzó a tomar forma. No tenía rostro, ni nombre fijo, solo una presencia constante, sofocante, como si el universo contuviera la respiración. La encarnación del eterno retorno. Una entidad nacida del ciclo infinito del nacimiento y la muerte, del sufrimiento no resuelto, del karma acumulado más allá del tiempo y de la ley. No era un dios. Era el eco eterno de todos los errores divinos. Su voz no resonó, se sintió. Una voz que hablaba directamente al alma. Todo lo que fue, volverá. Todo lo que existió, se repetirá. Todo lo que destruyeron, nacerá para castigarles. Las paredes del inframundo se deformaron. El espacio ya no tenía lógica. El tártaro se plegó sobre sí mismo como un pergamino quemado, y del caos surgieron fragmentos de vidas pasadas, ejércitos, civilizaciones perdidas, monstruos devorados por los mitos. Shiva reconoció lo que enfrentaban. No una criatura, sino el resultado del desequilibrio. Una mente colectiva, nutrida por cada acción que los dioses no corrigieron. Esto no es solo una batalla, dijo Shiva, mientras su cuerpo comenzaba a rodearse del aura azul de su forma cósmica. Es el juicio de todo el multiverso divino. Entonces lucharemos no por dominio, sino por redención. Zagreus se mantuvo al margen, consumido por el impacto de lo vivido. Pero una voz dentro de él, quizá la de su madre perdida o su propia alma fragmentada, le susurró: tu historia no es prisión. Es camino. Fue entonces cuando las visiones comenzaron. Un universo donde Hades jamás encerró a Zagreus, donde Shiva jamás danzó. Donde la humanidad vivía sin dioses, sin ciclos, sin destino. Pero todo se desmoronaba. Porque sin los ciclos, el universo carecía de sentido. La encarnación del retorno atacó. Miles de brazos hechos de sombra salieron de sus flancos, cada uno portando armas mitológicas, tridentes olímpicos rotos, arcos védicos olvidados, coronas de faraones extintos. Atacaba con el peso de la historia, con la furia de los olvidados. Shiva fue el primero en cargar. Su danza se convirtió en un torbellino de fuego y cielo. Con cada giro, deshacía un brazo, un recuerdo, una maldición. Pero cada uno que caía, dos más surgían. Hades invocó las almas de los caídos. No como armas, sino como testigos. Recordad quiénes fuisteis. Reclamen su lugar en el ciclo. El inframundo respondió. Una marea de espectros se alzó, no para destruir, sino para reclamar sentido. La entidad tembló. No entendía esa resistencia. No conocía la redención. Y allí, en medio del caos, Zagreus eligió. Se alzó entre ambos mundos, su cuerpo hecho de contradicciones. Ni Dios ni alma, sino puente. Abrió sus brazos y absorbió parte de la energía de la encarnación. Una fusión imposible. Shiva lo detuvo con la mirada. Si haces esto, no hay regreso. Zagreus sonrió con lágrimas. Ya no quiero regresar. Quiero avanzar. El universo tembló. El multiverso entero contuvo su aliento. Y en el centro de ese remolino cósmico, donde pasado, presente y futuro se confundían, comenzó a gestarse el verdadero desenlace. Porque cuando un dios joven renuncia al odio y un dios viejo acepta el juicio, algo nuevo puede nacer. Pero la encarnación no había dicho su última palabra. Y su voz rugió como 1.000.000 de eras muriendo a la vez: si destruyen el ciclo, destruirán la existencia misma. El filo del samsara. El tiempo se fragmentó. Pasado y futuro colapsaron en el presente como vidrios rotos girando en un vórtice de caos. Los pasos de Shiva resonaban como truenos en una tormenta de almas, cada movimiento suyo contenía siglos de sabiduría, de creación y destrucción. Hades, en cambio, parecía haberse fundido con la sombra misma. Su presencia era un abismo que devoraba el ruido, el juicio, el miedo. Ambos, rodeando a Zagreus, que ardía como una estrella en formación.
Pero en el centro de todo, la encarnación del eterno retorno mutaba. Ya no era solo una entidad oscura, se reconfiguraba con las decisiones que se tomaban en ese instante. Se alimentaba del miedo al cambio, del anhelo de repetir lo conocido. Su nueva forma era casi humana, con rostros intercambiables, ojos milenarios, bocas que gritaban en todas las lenguas perdidas. ¿Lo ven?, rugió la criatura con una voz compuesta de ecos divinos. Todo intento de romper el ciclo solo crea nuevas formas del mismo dolor. Xive entrecerró los ojos. Eso es verdad, si el cambio no nace del sacrificio. Hades asintió. Si no hay responsabilidad, no hay redención. Y ambos, sin necesidad de pactos ni palabras, se lanzaron juntos. El duelo se transformó en danza. Xive liberó su forma de Macla, el gran tiempo, una figura inmensa con 4 brazos flameantes y un tercer ojo que veía más allá del destino. Hades, en respuesta, reveló su verdadera esencia, una armadura hecha de memorias, con almas orbitando como escamas vivientes, su vidente convertido en una lanza forjada con los lamentos del cosmos. La encarnación respondió con el olvido. Un poder capaz de borrar no solo lo que fue, sino lo que pudo ser. Donde caía su sombra, desaparecían ideas, sueños, incluso mitologías enteras. Antiguos dioses sin nombres, perdidos por los humanos, fueron absorbidos sin piedad. Zagreus gritó, sintiendo cómo partes de su alma eran arrancadas. Pero entonces, del abismo, surgieron otros rostros. Odín, caminando por los hilos del WYRD. Tlaloc, surgiendo desde los ríos muertos con rayos en los ojos. Anubis, flotando entre dimensiones con la balanza rota. No intervinieron, pero observaron. Porque el multiverso de los dioses estaba siendo reescrito. Porque de este combate nacería una nueva ley. Xive atravesó el pecho de la encarnación con su trísula, pero no bastó. Hades cercenó una de sus cabezas, pero brotaron otras. Era una entidad de conceptos, no de carne. Entonces, Zagreus habló. No con voz, sino con presencia. Se internó dentro del cuerpo mutante de la encarnación, llevándose con él los fragmentos de todo lo que representaba, el miedo a cambiar, el odio al pasado, la nostalgia paralizante. Y dentro del corazón de esa criatura, lo aceptó. Sí, fuimos crueles. Sí, repetimos errores. Pero esta vez no huiremos de lo que somos. El dolor fue absoluto. El universo se oscureció. Las deidades se arrodillaron. Porque un ser, un hijo del inframundo, abrazó la totalidad del karma colectivo y lo purificó con conciencia. Xive lo comprendió. Y danzó. Pero no para destruir, sino para renovar. Hades, por su parte, ofreció su trono. Por primera vez en la historia cósmica, el inframundo quedó sin dueño. La encarnación se deshizo lentamente. No vencida por fuerza, sino transformada por elección. Y mientras todo se reconfiguraba en espirales de luz y sombra, una nueva era comenzaba. El último umbral. En el vasto silencio posterior al caos, solo el eco del samsara permanecía, como un tambor antiguo marcando el paso de los eones. La encarnación del eterno retorno ya no era un ser. Era memoria, semilla, advertencia. Zagreus flotaba suspendido entre los planos. Su cuerpo era ahora una vasija de fuerzas primordiales. No era Dios, ni mortal, ni sombra. Era un espejo del universo, repleto de lo que fue, lo que es, y lo que podría ser. Xive descendió, rodeado por un halo de fuego cósmico. Hades emergió de su túnica de sombras, con los ojos encendidos por algo inédito en él, esperanza. Ambos lo sabían, la danza había terminado. Pero el juicio, no. Has contenido el ciclo, dijo Xive, su voz cargada de eras. Pero, ¿puedes purificarlo? Has heredado más que un reino, Zagreus, agregó Hades, con la gravedad de un dios que ha perdido el trono. Has heredado la frontera. La figura de Zagreus abrió los ojos. Y cuando lo hizo,
Cada divinidad del multiverso lo sintió. Desde el Niflheim hasta los 7 cielos del Rigveda, desde los cenotes sagrados hasta los montes helénicos, todos los panteones se estremecieron. El hijo olvidado del inframundo había despertado como juez entre dioses. No pasó mucho antes de que los primeros portales se abrieran. Tezcatlipoca llegó envuelto en obsidiana líquida, exigiendo tributo por la ruptura del equilibrio. Él, mitad viva, mitad muerta, quiso tomar el alma de Zagreus como trofeo. Isis descendió con plumas de juicio, cargando los nombres que se perdieron en el caos. Pero ninguno pudo tocarlo. Porque Zagreus ya no era solo una conciencia. Era la puerta. La unión entre muerte y renacimiento, entre ciclo y conciencia, entre juicio y perdón. Y desde su núcleo, emergió un nuevo orden. No impuesto. No conquistado. Elegido. Hades lo miró por última vez. No naciste para heredarme, sino para trascenderme. Y entonces se desvaneció en un mar de sombras, voluntariamente, como ningún dios del inframundo lo había hecho antes. Shiva elevó sus brazos al cosmos, y los cielos se encendieron en espirales de loto y destrucción. Pero esta vez, no fue la danza del fin. Fue la creación de un nuevo equilibrio. En cada rincón del multiverso, se sintió un ajuste sutil. Las almas atrapadas encontraron nuevos ciclos. Los dioses antiguos despertaron de su letargo. Los mitos olvidados volvieron a tejerse en los sueños de los mortales. Y en el corazón de todo, Zagreus, el hijo no amado, el errante, el silenciado, se convirtió en el guardián del umbral eterno. Ya no había tronos, solo caminos. Y en ese cruce infinito de mitologías, karmas y decisiones, nació un nuevo panteón, no de formas, sino de elecciones.